La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Es una alegría muy grande encontrarnos cada día y es un regalo muy grande de Dios. Estamos hoy a miércoles 13 de septiembre. El Señor y María nos invitan en este miércoles al ayuno. Y además, el Evangelio de hoy vamos a ver qué tiene que ver con eso. Es de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Dice así: En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Bueno, mi querida alma contemplativa, ¿cómo lo diría? Jesús nos da un buen repaso en este Evangelio. Mira, a nosotros nos gusta ser ricos. Y Jesús dice: ay de vosotros los ricos. Y sin embargo a nosotros nos gustan las cosas materiales buenas y caras. A nosotros nos gusta estar saciados.
porque nos gusta tener de todo. Y Jesús dice, ay de vosotros los que estáis saciados. A nosotros nos gusta reír, pasárnoslo bien. Y Jesús dice, ay de vosotros los que ahora reís. Nos encanta que todo el mundo hable bien de nosotros. Y Jesús nos dice, ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. De manera que no cabe ninguna duda que Jesús nos está llamando a un fuerte examen de conciencia. Bienaventurados los pobres. Y nosotros decimos, pobrecillos los pobres. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres. Pobrecillos los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre, dice Jesús. Bienaventurados los que ahora lloráis, dice Jesús. Bienaventurados cuando todos os odien, os excluyan, os insulten, proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús le da la vuelta a todo. Jesús le da la vuelta a nuestra mente. Nos hace pensar de una manera totalmente diferente. Y Jesús le da la vuelta también a nuestra vida, si nosotros le dejamos, claro. Nos hace vivir de una manera diferente, totalmente diferente, a la que viviríamos si no tuviésemos sus criterios, los criterios de Jesús, delante de nuestros ojos. Querida alma contemplativa, deja a Jesús que te cambie la manera de pensar. Déjale a Jesús. Y déjale a Jesús que te cambie no solo la manera de pensar, sino la manera de vivir. Que cambie tu pensamiento, pero no solo tu pensamiento, que cambie tu vida. Y ahora, querida alma contemplativa, voy a intentar descender a cosas concretas para ver si consigo removerte, porque es una de mis misiones, removerte para que cambies, para que te conviertas, para que mejores. Pero cuidado, que cuando intento removerte a ti, querida alma contemplativa, mis palabras también me remueven a mí mismo, porque muchas veces
Mis palabras me denuncian a mí mismo y me exigen, si quiero ser coherente con mis palabras, cambiar de vida, mejorar de vida. Lo voy a intentar. Vamos a bajar a cosas concretas. Quiero descender a la vida de comunidad, porque muchos de vosotros y muchas de vosotras vivís en comunidad. Y quiero descender también a la vida de familia, porque muchos de vosotras, muchos de vosotros, muchos de vosotras vivís en familia. Vamos a descender. Bienaventurados los pobres. ¿Qué quiere decir esto en la vida de comunidad? ¿Qué quiere decir esto en la vida de familia? Que te pongas el último. ¿Quieres ser pobre? Según el significado que tiene la palabra pobre para Jesús, pues ponte el último. Considérate el último en tu comunidad, en tu familia. Ponte al servicio de todos. No te pongas por encima de nadie. No reclames tus derechos, no reclames tu posición. No. Bienaventurados los pobres. Elige para ti lo más pobre. No, para mí lo bueno y para mi hermano o mi hermana lo malo. ¿Ves? Pues así no somos pobres. Es decir, que tenemos varias cosas en casa o en la comunidad. Imagínate que necesitas un aparato, un instrumento, y hay varios en casa. ¿Cuál coges para ti? ¿El mejor? ¿Para que tu hermano o tu hermana se quede con el peor? ¿O coges el peor para que tu hermano o tu hermana tenga el mejor? ¿Qué eliges para ti? ¿Lo mejor o lo peor? Bienaventurados los pobres, y ay de vosotros los ricos. Es una fuerte llamada de atención a ver qué hacemos con las cosas materiales que tenemos. Muchos de nosotros, querido hermano, querida hermana, tenemos todo lo que necesitamos a nivel material. Pero hay mucha gente en el mundo que le falta hasta lo básico. Mucha gente. Entonces, tenemos que ser generosos con nuestros bienes materiales, compartir con los demás nuestro dinero, nuestras cosas, porque Jesús nos va a pedir cuenta de ello. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Te sientes satisfecho con lo que eres? ¿O tratas de mejorar cada día? Dímelo de verdad. ¿Te esfuerzas sinceramente por mejorar cada día? ¿O te conformas con lo que eres? ¿Tienes hambre de santidad? ¿O no tienes hambre de santidad?
¿Tienes hambre de amar más al Señor? ¿O no tienes hambre de amar más al Señor? ¿Tienes hambre de hacer más por el reino de los cielos? Para que tus hermanos y hermanas conozcan al Señor. ¿O no tienes hambre de ello? ¿Tienes hambre de ayudar más a los que viven contigo? ¿De ser más generoso, de ser más bondadoso? ¿O crees que está bien con lo que ya eres y con lo que ya das? Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. ¿Con quién prefieres estar? ¿Con el que te invita a una fiesta? ¿O con el que está solo y sufriendo? ¿Qué es para ti más importante? ¿Divertirte? ¿Pasártelo bien? ¿Tener ratos agradables? ¿O ayudar al que sufre? Estar al lado del que sufre. Bienaventurados vosotros cuando os odien, os excluyan, os insulten, proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Querida alma contemplativa, ¿buscas por encima de todo en tu vida hacer la voluntad de Dios o ser estimado, ser comprendido? Porque muchas veces, por no ser incomprendidos, dejamos la voluntad de Dios en segundo lugar. Porque si hacemos lo que Dios nos pide, no nos van a comprender y entonces no pasamos por ahí. ¿Qué pones por delante? ¿A Jesús o que te comprendan, que te valoren, que te estimen? Esta es la enseñanza de hoy. Una enseñanza muy exigente, la de Jesús. Vamos adelante, querida alma contemplativa. Tenemos que anhelar la santidad. El Señor te bendiga, María te bendiga.